¿Qué tal? Saludos, me encuentro resumiendo el libro Historia criminal del cristianismo de Karl-Heinz Dessner. Me encuentro resumiendo ya el primer capítulo, Antecedentes en el Antiguo Testamento. Los versículos que se van a leer que evocan a la violencia del Antiguo Testamento se los lee justamente en forma crítica y no se los comparte. Vale aclarar esto para los censores de las diferentes plataformas. Clericalismo reaccionario y orígenes de la teocracia. Durante su exilio en Babilonia, el rey Joaquín de Judá recibió sin duda un trato digno. Y cuando el rey persa Ciro II conquistó el reino de Babilonia, entre el 538 y 537, ese hombre, que ya entonces practicaba los principios hoy consagrados por el derecho de gentes, respecto al enemigo vencido como a igual tolerancia frente a las religiones ajenas, ofreció a todos los judíos que lo quisieran el regreso a Palestina. Más aún, dispuso la reconstrucción del templo a costa del erario real y devolvió a los judíos el tesoro de oro y plata capturado por Nabucodonosor en Jerusalén. Por ello, incluso el Antiguo Testamento tiene palabras de alabanza para el rey idólatra, pastor de Dios y ungido del Señor en el Deutero Isaías. Y el mismo Señor afirma: Tú has cumplido con todos mis designios, y eso que tales designios no podían ser ni son más diferentes. Bueno, acá esto no lo pone el autor, pero Ciro II era un tipo Trump, ¿no? Estaba financiado por la que podríamos llamar ahora la oligarquía judía. Eso no es casual esto, ¿no? Bueno, continúo. Una minoría de los exiliados regresó a su país e inició, en el año 520, la reconstrucción del templo, quedado terminado en 515 el llamado Segundo Templo, más grande que el anterior, principalmente gracias a los subsidios de los persas. Volvió a florecer Jerusalén como capital de la provincia persa de Jehud, pero gozando de una notable autonomía. También otras ciudades se repoblaron, controladas por gente de confianza de los persas, como el davídica Zorobabel, aunque el clero no tardó en acaparar el poder, iniciándose así una evolución en virtud de la cual, hacia la época helenística, el verdadero amo de Judea era el sumo sacerdote, que mandaba en ella como los reyes en otros países. Pero, ya bajo el dominio de los persas, se había convertido en la cabeza espiritual y temporal de la comunidad judía, y ésta en una teocracia conducida por el clero que, como clase más rica y poderosa en Jerusalén, controlaba asimismo los asuntos políticos y económicos, es decir, que mandaba en todos los sentidos. Se renovaba la alianza con el Señor bajo la pretensión de que tal nueva alianza debía ser algo totalmente distinto de la primitiva alianza del Sinaí, aunque no fuese en realidad sino un refrito. Para que sepan los idólatras que yo soy el Señor tu Dios. En la práctica, el discurso seguía siendo el del exclusivismo, el de la intolerancia religiosa, el de la demencia nacionalista. Únicamente se aplazaban para un futuro indefinido las utopías escatológicas, la victoria total de Yahvé y la construcción del reino de Dios. En este sentido, destaco la actividad del sacerdote Esdras, representante oficial, sofer, secretario, del culto a Yahvé en la corte persa, con el título oficial de Doctor en Leyes del Dios de los Cielos, descendiente de la notable familia sacerdotal de los hijos de Sadoc, de cuyas filas salieron, a partir de la restauración, todos los sumos sacerdotes. Se presentó enviado desde Babel por el rey persa Artajerjes. Sería el primero o el segundo de ese nombre. En el año 458 o quizá el 398 antes de la era común. Poco importa, por supuesto, venía guiado por la mano del Señor y con la exclusiva intención de restaurar la pureza de la ortodoxia de la fe mosaica. Lo primero que hizo fue declarar ilegítimos los matrimonios mixtos y ordenar la expulsión de todas las mujeres extranjeras, así como de sus hijos, con el fin de poner coto a las influencias foráneas. Esdras, considerado como uno de los legisladores y reformadores judíos más importantes de los siglos
quinto y cuarto, se mesó a los cabellos de su cabeza y de su barba al ver dichos matrimonios, se postró de rodillas, lloró, rezó e imploró a los judíos: vosotros habéis prevaricado y tomado mujeres extranjeras, separaos de los pueblos del país y de las mujeres extranjeras. Tal era su radicalismo que ni siquiera ofreció la posibilidad de que aquellas mujeres se convirtiesen a la religión judaica. A todas luces, su causa era más bien de pureza racial. Nosotros mismos hemos pecado gravemente hasta este día, y por nuestras iniquidades hemos sido abandonados nosotros y nuestros reyes, y nuestros sacerdotes en manos de los reyes de la tierra, y al cuchillo, y a la esclavitud, y al saqueo, y a los oprobios, como se ve aún en este día. Por tanto, no procuréis jamás su amistad ni su prosperidad, si queréis haceros poderosos y comer de los bienes de esta tierra, y dejarla a vuestros hijos en perpetua herencia. También Nehemías, que quiere decir Dios consuela, abundó en el mismo tema, desagradándole ante todo lo de las mujeres extranjeras, a pesar de que el padre Abraham, que siempre gozó del favor del Señor, se había casado con la egipcia Agar, y de que su esposa Sara había sido idólatra. Cuando Nehemías regresó de Babel a Jerusalén, no halló tarea más necesaria que combatir el liberalismo imperante, al que maldijo. Los reprendí y los excomulgué, e hice azotar a algunos de ellos, y mecerles los cabellos, y que jurasen por Dios que no darían a sus hijas a los hijos de los tales, ni tomarían de las hijas de ellos para sus hijos ni para sí mismos. Todo ello en pro de la purificación de la raza, sobre todo, pero también para la edificación del pueblo de Dios y defensa de la autoidentificación como pueblo elegido, lo que justificaba en realidad la norma de segregación. En efecto, los fanáticos de Esdras y Nehemías salieron siempre triunfantes por muchos disturbios y por muchas desgracias que produjesen su actuación. Sin embargo, en otras épocas el Señor había admitido e incluso recomendado el casamiento con prisioneras extranjeras. Si vieres entre los cautivos a una mujer hermosa, aunque acabasen de matar a su padre y a su madre, podían tenerla por mujer, al menos hasta que les desagradare. Pero ahora pasaba a predominar la norma de la Torá, tanto así que incluso hoy día los judíos ortodoxos desaprueban los matrimonios mixtos y solo se consienten excepcionalmente cuando la mitad no judía de la pareja está dispuesta a abrazar la religión. Nehemías, alabado posteriormente por su patriotismo, echó leña al fuego del nacionalismo judío y evocó en términos altisonantes las épocas gloriosas de los antepasados fieles a la fe. Tú los hiciste dueños de reinos y pueblos. Tú abatiste delante de ellos a los que la habitaban, y he aquí que nosotros mismos somos hoy esclavos en esta tierra que diste a nuestros padres. No por casualidad, a los 3 días de su llegada, Nehemías emprendió una inspección nocturna y secreta, según Comite, sin declarar a nadie lo que Dios me había inspirado a hacer en Jerusalén, es decir, un detenido escrutinio acerca del estado de las murallas, pues no otro era el objetivo de su viaje, tras lo cual exclamó: venid y reedifiquemos los muros de Jerusalén y no vivamos más en estado de tanta ignominia. En efecto, cuando hablaba del lastimoso estado en que nos hallamos, aludía en realidad a la servidumbre política, lo mismo que antes había hecho Esdras. Porque la clase dominante, el clero, siempre la principal aprovechada en toda época, pero más en tiempos de catástrofe, no la pasaba nada mal. Detalle importante que va a repetirse con frecuencia durante la era cristiana y sobre el cual tendremos ocasión de volver, como sucede con tantos otros de los aspectos tratados en el presente capítulo. Bueno, con esto termino el episodio. En el próximo estaré compartiendo mucho dinero para el Señor, el óbolo del templo. Comparte esta información, suscríbete al canal y dale me gusta. Gracias.